Les decía entonces, ¿de qué manera hoy están pensando que la inteligencia artificial, que es algo que está ingresando cada vez con más fuerza en la educación, puede afectar de aquí en adelante? Yo el uso en los cuentos lo uso en lo personal. Tengo 2 hijos chiquititos y antes de ir a dormir a la noche, que ya estoy cansado por el día a día del trabajo, tengo que inventar un cuento y toda la noche tengo que inventar un cuento nuevo. Entonces más de una vez lo usé. Me contás un cuento de un perro que vaya a la luna y te juro que me arma cuentas, son espectaculares. A través de eso también le enseño a mis hijos. La invitación yo creo que es cómo podemos usar la inteligencia artificial para cosas bien concretas, bien del día a día, bien de cada uno de sus trabajos. Volviendo un poco a educación, se sabe que el 50% de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Y se sabe que solamente el 16% de los estudiantes de Argentina terminan el colegio en tiempo y forma. No hay que ser un genio para darnos cuenta que tenemos un grave problema. No le vamos a pedir a la inteligencia artificial que arregle todos los problemas que tenemos. Sí podemos ver qué tipo de usos y qué tipo de aplicaciones podemos tener para que sea parte de la solución. Entonces, yendo un poco a lo que contaban ellos, yo hablo muy seguido con directivos de escuela y a la hora de ver qué cosas podrían usar independientemente de la inteligencia artificial, cómo podrían mejorar su colegio, tienen ideas espectaculares. Cuando uno les pregunta ¿y por qué no las implementás? La respuesta es unánime: no tengo tiempo. Hugo contó un poco, delineó algunos puntos de los temas que tienen, son millones y trabajan 1 millón de horas. Algunos me hablan de hasta el 70% de su tiempo en tareas administrativas. Si pudiéramos, mediante la inteligencia artificial, reducir el 30% de ese tiempo, son 8 horas por semana. O sea, es como que yo les regalara a ellos un día a la semana para hacer cosas. Hacer cosas como, ¿estaría bueno? Hacer cosas como estar en el patio, hablar con los chicos, hablar con los docentes, conocer las problemáticas que hay. Y significa, no estamos hablando de ingeniería nuclear, significa de cosas bien tangibles, significa agarrar un cronograma de horarios de docentes, tirárselo a la herramienta, decirle este es el que tengo hoy, ¿me ayudas a mejorarlo? ¿Tenés alguna idea? ¿Me sugerís alguna alternativa? Y no es copiar y pegar, como decía Astrid hace un rato, lo que sale, sino realmente después ponerle cabeza a algo que te ayudó a que no sea una hoja en blanco. Así que creo que no hay que quedarnos con el mito de esto es una cosa que lo usan solamente los tipos que saben mucho de esto, sino que se usan en el día a día. Y esa es la invitación, a que después de este foro que nos estás mirando, lo piensen en cómo lo puedo usar en mi día a día profesional, personal o lo que fuera, bien concreto. Repito, ¿de qué manera ustedes acompañan a los docentes en ese camino del uso de la tecnología, pero sobre todo considerándola como una herramienta? Hablando con docentes, muchos te confiesan que tienen 15 años dando la materia y te confiesan que la materia la dan de una manera y el examen que toman es el mismo. O sea, en 15 años no cambió demasiado lo que hicieron. Y cuando uno les pregunta por qué, claramente tiene que ver con todo lo que decía Hugo. O sea, no es que no trabajan ni nada por el estilo, sino que hay un montón de cuestiones por las cuales no han cambiado eso. Yo soy bastante crítico en ese sentido de que si hace 15 años que das de la misma manera, no estás innovando demasiado. Te puedo entender por qué, pero hay un montón de maneras de hacerlo distinto. Entonces, yo, para ir a algo bien concreto, si vos tenés una materia planificada y tenés un examen, ¿por qué no le pedís a la inteligencia artificial que te ayude a mejorarlo? ¿Por qué no agarrás, si vos das una materia y tenés un libro que los chicos leen y les tomás el mismo examen hace 15 años, ¿por qué no le decís yo les mando este libro y les tomo este examen? Sugerime alternativas, sugerime mejoras. Si hablamos, para mí como estudiante siempre las materias más difíciles fueron las que me tomaban examen a libro abierto, con internet abierto. Era mucho más desafiante, pero ese examen hay que pensarlo muchísimo más. Ese hay que pensarlo muchísimo más que cuándo fue la batalla, no sé qué, en 1800 tanto. Entonces, podés preguntarle a la inteligencia artificial, yo tengo este libro, tengo este examen, y la verdad es que este examen lo quiero hacer a libro abierto, y quiero hacerlo más complejo, y le quiero agregar tal cosa, y le quiero agregar tal otra. De nuevo, no tomás todo lo que te viene de la misma manera, pero lo cambiás a la hora de planificar sus clases. De nuevo, para docentes que recién arrancan, que hoja en blanco, como decíamos antes, armar una materia es un montón de tiempo. ¿Cómo podés, digamos, cómo te puede ayudar a arrancarlo desde cero? Entonces,
con ejemplos bien concretos, creo que ahora estamos hablando de docentes, después hablamos de estudiantes, como decías. Me parece que es un gran aliado a la hora de planificar tu clase con un montón de material que ya tenés, que ya disponés y que las herramientas son gratuitas en su mayoría, que la puedes usar y que en el peor de los casos no la uses. Lo que te dio, tíralo, borralo y listo. Y si te sirvió, lo usarás para algo. Te habrá despertado una idea. Lo usan los chicos, lo usan, o sea, ¿por qué no lo empezamos a usar todos adentro? ¿Cómo hacemos para que los chicos pierdan ese miedo al cambio y que cuando tengan acceso a la tecnología y a una inteligencia generativa como ChatGPT, la piensen desde lo propositivo y no solamente desde la transgresión? Recién el padre hablaba del alumno como protagonista, ¿no? Históricamente siempre hubo un docente que era el que tenía el conocimiento e impartía el conocimiento para sus alumnos. Me pregunto en inteligencia artificial dónde están los roles, ¿no? Si yo tengo que adivinar y me pregunto cuánto saben los estudiantes de inteligencia artificial y cuánto saben los docentes. Levanten la mano quienes creen que los docentes saben más que los estudiantes. No levantó nadie. ¿Los estudiantes más que los docentes? O sea, claramente hay en esta materia está totalmente flip, como vos decís, está dado vuelta. Entonces, lo que yo invitaría a hacer es sumar a los estudiantes para conocer realmente. O sea, como docente querés entender de inteligencia artificial, pedile a tus estudiantes que te armen una clase del tema. Invítalos, que haya un grupo que trabaje con la ética y la moral de cómo viene, alguien que trabaje sobre la regulación, uno que traiga la parte tecnológica, uno que traiga la parte, que debatan, que solo se den cuenta el potencial que tiene, cuáles son los mitos, cuáles son las verdades, cuáles son los riesgos, cómo lo podrían usar. Te va a ahorrar un montón de laburo como docente, te va a ahorrar un montón de tiempo. Los chicos se van a sentir protagonistas, van a sentirse parte del tema, van a sentir que traen y que pueden aportar, y no es la típica materia donde van simplemente a escuchar, se levantan a la mañana, van, escuchan una materia. Hacerlos participar, hacerlos divertirse, jugar, contarle después a los padres lo que salió. Astrid hace un rato hablaba de aprendizaje basado en proyectos, y lo lindo que tiene la metodología es cómo eso trasciende el aula y cómo después los padres en las familias se llevan de eso. Había un proyecto que tenía que ver con el cuidado del agua y había padres que nos contaban que se estaban lavando los dientes y los chicos venían y les cerraban la canilla del agua. Venían y le decían, no, papá, acá estás consumiendo de más. Cómo eso trascendía la barrera del aula, ¿no? Ya el aula no es el cubículo que conocemos, sino que es todo. Y la inteligencia artificial creo que nos tiene que ayudar en ese sentido para romper esos mitos, para romper que hay uno que imparte conocimiento y los otros que conocen, que hay una metodología tradicional que sirve y sirvió un montón de tiempo y no es que hay que tirarla a la basura ni... Pero sin duda este tipo de cuestiones y sumar a los estudiantes puede ayudar muchísimo. Y tomando un poco también lo que mencionaban de la personalización, que el padre decía, no es lo mismo un chico que otro, claramente es personalizar. Yendo un poco a la inteligencia artificial de los estudiantes, el otro día lo mencionaba en otra charla, en 1984 hubo un filósofo estadounidense que se llamó Benjamin Bloom, que hizo un estudio, estamos hablando de 39 años atrás, ¿no? Hizo un estudio donde analizó cómo estudiaban los chicos de una manera tradicional y de una manera más personalizada. Entonces puso un docente con 30 alumnos y les tomó una serie de exámenes después. Y después agarró un grupo de 30 y les puso un tutor personalizado para cada uno. Lo que logró fue impresionante, o sea, dijo, los resultados del primer grupo, el primer grupo llegaba a un resultado, un 20%, los mejores 20% llegaban a un resultado. Ese resultado lo alcanzaba el 90% del grupo personalizado. 20 contra 90. Significa que todos suben su nivel espectacularmente. 40 años atrás, hasta hace poquito, incluso ahora, o sea, no tenés que ser un genio para saber que si vos tenés una personalización y una retroalimentación con un alumno, el potencial de crecimiento es espectacular. Lo que pasa es que tampoco podés tener un docente para cada alumno. Si ustedes en su colegio tuvieran un docente para cada alumno, cierran el colegio porque no hay plata para pagarlo. Y además de todas las tareas administrativas que traería. Saliendo de eso, hoy hay herramientas que nos permitirían y que en lo que se está trabajando, de hecho TICMA se está trabajando en eso, para lograr asistentes
inteligentes que permitan personalizar ese aprendizaje. ¿Va a haber un docente? Por supuesto que va a haber un docente, pero va a haber un montón de herramientas que lo van a ayudar a entender cómo Alberto, que es un poquito más lento y necesita un poquito más de ayuda en esto, y cómo Hugo, que es un poquito más inteligente y le gusta más este tipo de cuestiones, cómo motivarlo a él. La inteligencia artificial y la personalización me parece que es clave como para el transformar la educación y por ende transformar el futuro de la sociedad. ¿Cuáles son los desafíos que tienen hoy ustedes como directivos de escuelas secundarias para hacer que los estudiantes nos acompañen hoy en el auditorio? Creo que el desafío es empoderar a los estudiantes. Cuando termina el secundario, hasta terminar el secundario, los padres decidieron dónde estudiar y un montón de cosas. Terminaste el secundario, vas a la universidad, te tenés que hacer cargo de tu vida, tenés que entender y decidir. Entonces el desafío sería empoderarlo para que ellos entiendan que el mundo está en sus manos y puedan hacer lo que ellos quieren. Hasta por ahí, pero sí. Lo que ellos quieren. Hugo, Sergio, Alberto, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.